¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta octava sesión del curso Historia Constitucional, los diputados constituyentes de 1916-1917. Enviamos un saludo afectuoso, cordial, a la gente que nos sigue a través del sistema Periscope, esperando desde luego que nos acompañen en alguna ocasión en las actividades presenciales que desarrolla el INERM. Bien, en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Felipe Arturo Ávila Espinosa. Ustedes lo conocen, es investigador del INERM. De cualquier manera haré lectura de su síntesis curricular para que ustedes tengan presente su trayectoria. El doctor Felipe Ávila es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también doctor en Historia por el Colegio de México. Se desempeñó como investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en la actualidad ocupa el cargo de Director General Adjunto de Servicios Históricos del INERM. Sus investigaciones se centran en el estudio de la Revolución Mexicana, particularmente del zapatismo y de la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Es autor de numerosos artículos y capítulos en libros colectivos y revistas especializadas. Entre su amplia producción escrita destacamos los siguientes títulos: Los orígenes del zapatismo, editado en el año 2000, Entre el porfiriato y la revolución, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, que salió a la luz en 2005, Las corrientes revolucionarias y la soberana convención, editado por el INERM en 2014, y en coautoría con Pedro Salmerón, Historia breve de la Revolución Mexicana, editada en 2015, para que ustedes vean la calidad. Las dos últimas publicaciones ya se agotaron y supongo que vendrá una segunda edición próximamente, ¿verdad, Felipe? Bueno, pues vayan poniéndole a la alcancía para que compren su Historia breve de la Revolución. Cada página vale mucho la pena. La tarde de hoy, el doctor Felipe Ávila abordará la biografía del diputado constituyente Manuel Aguirre Berlanga. Les pido un aplauso para nuestro conferencista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Voy a hablar acerca de un personaje poco conocido, un revolucionario coahuilense que se incorporó al movimiento constitucionalista desde los primeros tiempos, que supo ganarse la confianza de Venustiano Carranza, que estuvo muy cerca de él desde 1913 hasta que falleció. Don Venustiano Aguirre Berlanga fue de los pocos seguidores del primer jefe que se mantuvieron fieles a pesar de la derrota política y militar con la rebelión de Agua Prieta. Fue de este pequeño núcleo de seguidores incondicionales y fieles al primer jefe que lo acompañaron en su última odisea en Tlaxcalantongo. Estaba en la misma choza en la que pasó Venustiano Carranza su última noche, y cuando fue masacrado el primer jefe, el antiguo primer jefe, quien estaba acompañándolo en sus últimos momentos fue Manuel Aguirre Berlanga. Voy a leer algunas líneas acerca de los pasajes más importantes de la vida de este destacado revolucionario y diputado al Congreso Constituyente de Querétaro, a pesar de que tuvo una muy breve estadía en esta asamblea, porque tuvo una muy destacada participación en las juntas preliminares, cuando los presuntos diputados calificaron su propia elección, cuando estuvieron discutiendo sus credenciales y aprobando y rechazando a quienes debían ser parte del Congreso Constituyente.
Aguirre Berlanga seguramente hubiera sido el presidente del Congreso, era quien contaba con el mayor respaldo entre sus pares y también tenía la plena confianza del primer jefe Venustiano Carranza. Bueno, las líneas que escribí dicen así. Manuel Aguirre Berlanga fue un destacado revolucionario, uno de los más cercanos al primer jefe Venustiano Carranza y uno de los pilares del constitucionalismo. Tuvo una destacada participación en las juntas preliminares del Congreso Constituyente de Querétaro, al que había sido elegido. No obstante, la confianza que le tenía Carranza y la crisis política que se presentó al iniciar las sesiones del Congreso, por las pugnas entre los llamados renovadores y el grupo jacobino durante la aprobación de las credenciales, hicieron que Aguirre Berlanga tuviera que dejar su lugar en el Congreso para hacerse cargo de la Secretaría de Gobernación. Su hijo lo recuerda como un hombre de estudio, de gabinete, que siempre estaba leyendo y escribiendo. Era de una ideología liberal, moderada y anticlerical. Manuel Aguirre Berlanga nació el 28 de enero de 1887 en San Antonio de las Alazanas, Coahuila, hijo de Ezequiel Aguirre Berlanga y de María de los Ángeles Berlanga. Hizo sus estudios de bachillerato en el Ateneo Fuente de Saltillo, pero tuvo que interrumpirlos debido a su participación política opositora en contra del gobernador porfirista de Coahuila, Miguel Cárdenas. Emigró a San Luis Potosí, donde continuó sus estudios y concluyó con las más altas calificaciones la carrera de leyes en el Instituto Científico Literario de esa entidad. Se graduó el 20 de diciembre de 1910 como abogado a la edad de 23 años. En esta época se adhirió al movimiento antirreeleccionista que encabezaba Francisco I. Madero. Fue vocal y tesorero del Centro Antirreeleccionista de San Luis Potosí. Madero tuvo una muy buena impresión de él y lo recomendó a Venustiano Carranza cuando éste ganó la gubernatura de Coahuila en 1911. Después de la decena trágica, Carranza lo invitó a secundar su movimiento legitimista contra el gobierno usurpador de Victoriano Huerta, por lo que Aguirre Berlanga cerró su despacho jurídico y se incorporó al ejército del primer jefe, quien lo designó su representante en Coahuila cuando tuvo que trasladarse, junto con un sector del ejército constitucionalista, a Sonora. Aguirre Berlanga permaneció en Piedras Negras hasta octubre de 1913, cuando el ejército de Huerta recuperó esa plaza. A fines de ese año, Carranza lo mandó a Washington para que ayudara a Roberto Pesqueira, agente del primer jefe, ante la Casa Blanca. Ahí aprovechó para estudiar sobre derecho civil y familiar en la legislación de Estados Unidos. Regresó a México a mediados de 1914 y se incorporó a las filas del Ejército del Noroeste, encabezado por Álvaro Obregón. El general Manuel Diegues, gobernador constitucionalista de Jalisco, lo hizo secretario general de gobierno de ese estado en julio de 1914. En 1915, cuando Diegues se ausentó para participar en las campañas militares contra la División del Norte villista, en las famosas batallas del Bajío que definieron el rumbo de la Revolución, Aguirre Berlanga lo sustituyó como gobernador interino de Jalisco en 3 ocasiones, entre septiembre de 1914 y marzo de 1916. Al frente del gobierno de Jalisco, Aguirre Berlanga llevó a cabo una importante serie de reformas sociales. Impulsó la educación laica, hizo una reestructuración política y administrativa de Jalisco, fortaleció la libertad municipal. En septiembre de 1914 comenzó su reforma laboral. Estableció el descanso dominical y los días de fiesta nacional como días obligatorios de descanso. El 7 de octubre de 1914 promulgó un decreto que estableció el salario mínimo, la jornada máxima de 9 horas, 2 días de descanso a la semana y la obligación de los patrones de pagar el salario de los trabajadores en dinero
y no en especie. Al igual que Diegues, tomó varias medidas anticlericales en contra de uno de los bastiones católicos en el país, la diócesis de Jalisco, encabezada por el arzobispo Orozco y Jiménez. En agosto de 1914, Diegues expulsó a los sacerdotes y monjas extranjeras y dispuso que los edificios religiosos fueran utilizados para abrir escuelas. En noviembre de este año, el 2 de septiembre, anuló las festividades religiosas y días después ordenó el cierre de las iglesias. Aguirre Berlanga prohibió también los seminarios conciliares en el estado de Jalisco. En materia agraria, comenzó a aplicar la ley del 6 de enero de 1915. Prohibió también espectáculos que consideraba denigrantes como las corridas de toros y las peleas de gallos y combatió el alcoholismo mediante la clausura de las cantinas. Este liberalismo anticlerical y este proobrerismo de Aguirre Berlanga, sin embargo, nunca se enfrentó a las posturas más moderadas de Carranza. Cuando éste tomó medidas contra la Casa del Obrero Mundial en 1916, Aguirre Berlanga, al igual que Diegues, se disciplinó. Posteriormente, en el verano de 1916, Carranza lo nombró subsecretario de Gobernación y poco después lo impulsó como diputado constituyente para que fuera uno de sus principales voceros en el Congreso reunido en Querétaro. Aguirre Berlanga tuvo una destacada participación en las juntas preparatorias del Congreso, que comenzaron en la tercera semana de noviembre de este año, donde hizo gala de sus conocimientos jurídicos, de su experiencia política y de su tacto, por lo que se ganó el reconocimiento de sus compañeros. Desde el primer día, Aguirre Berlanga fue el conducto entre el primer jefe y el Congreso. A Aguirre Berlanga, Carranza le enviaba los telegramas dirigidos a la Asamblea para que los diera a conocer y que fueran tomados en cuenta. Fue la voz más autorizada para definir el procedimiento que dio comienzo a los trabajos del Congreso. El 19 de noviembre de 1916, el primer jefe le envió un telegrama que decía: y es cita textual de la intervención de Aguirre Berlanga en el Congreso. No se decreta una contradicción en la disposición de la primera jefatura. En mi carácter de subsecretario de Gobernación, recibí de la primera jefatura y transcribí un telegrama que textualmente dice: Teocalco, Hidalgo, 19 de noviembre de 1916. Licenciado Manuel Aguirre Berlanga. Si no hubiere número suficiente de diputados para comenzar mañana las juntas preparatorias, en virtud de haberse mandado suspender el tráfico de trenes, puede usted manifestar que las reuniones comenzarán el día 21. Salúdolo afectuosamente, Venustiano Carranza. El 21 de noviembre, Aguirre Berlanga propuso el procedimiento para elegir a la mesa directiva del Congreso. Este día se presentó una comisión de ciudadanos de la sociedad queretana que saludó al Congreso Constituyente. Este día, a Aguirre Berlanga, sus compañeros lo eligieron para contestar mediante un discurso a la sociedad queretana. Lo hizo con estas palabras: Pueblo queretano, es para mí un alto honor el que se me ha conferido para contestaros y daros las más sinceras gracias por las manifestaciones tan patrióticas que habéis venido a hacer ante esta honorable asamblea. Estad seguros e id a decirlo a todos vuestros compañeros que abrigamos el anhelo más grande, más intenso para alcanzar el triunfo definitivo de la revolución. En estos momentos se labora intensamente por la reconstrucción nacional y por convertir las promesas de la revolución en instituciones sociales que han de borrar tantos errores y han de encauzar las energías patrias
por un sendero de progreso, de armonía y de paz. Tengo la firme certeza de que el corazón de los presuntos diputados aquí reunidos palpita de satisfacción al ver que la clase desvalida, la clase obrera de este pueblo, ha venido a significar su adhesión, a desear felicidad a este Congreso y a pedirle también que lleve adelante, siempre firme, con una firmeza de carácter nada común, las aspiraciones de la revolución que con tanto anhelo, con tanto sacrificio personal y con tanto espíritu de justicia ha venido realizando el ciudadano primer jefe, a quien todo el mundo, amigos y enemigos, propios y extraños, han reconocido en él el alma de la revolución constitucionalista y por eso lo han proclamado unánimemente el jefe supremo de los destinos de la República. En esas discusiones preliminares del Congreso, en las que se calificó cada una de las credenciales de los todavía presuntos diputados, Aguirre Berlanga hizo una vehemente defensa de los llamados renovadores, el grupo de diputados más cercanos al primer jefe, a los que el grupo radical jacobino intentaba impedir su acceso al Congreso, acusándolos de haber legitimado al gobierno de Victoriano Huerta por no haber renunciado a su curul en la 26 legislatura y por haber aceptado la renuncia de Francisco I. Madero. Carranza logró salvar ese obstáculo cuando envió un telegrama a Aguirre Berlanga el 20 de noviembre de 1916, en el que señaló que los más destacados renovadores, Félix Pallavicini, José Natividad Macías y Gersaín Ugarte, pilares del Grupo Renovador y miembros de la 26 legislatura maderista, habían recibido instrucciones suyas para que permanecieran en el Congreso para obstaculizar las iniciativas de Victoriano Huerta. De esta manera, su trabajo para la revolución constitucionalista, según el telegrama de Carranza, había sido más útil que en los campos de batalla. El 25 de noviembre de 1916 fue aprobada la credencial de Aguirre Berlanga como diputado por el primer distrito de Coahuila. Sin embargo, cuando parecía que iba a ser elegido como presidente del Congreso, el 2 de diciembre de 1916 pidió licencia para ausentarse porque el primer jefe lo había nombrado encargado del despacho de la Secretaría de Gobernación, en sustitución de Jesús Acuña, a quien Carranza había destituido por haber sido uno de los orquestadores que habían buscado impedir el acceso al Congreso de los diputados renovadores. Ese día, Aguirre Berlanga intervino ante el Congreso con estas palabras: Señores diputados, he visto algunas hojas en que se han inscrito algunas candidaturas para la mesa directiva, en las que figura mi nombre como candidato para presidente de esa mesa directiva, o sea, presidente del Congreso Constituyente. Yo agradezco sinceramente este tan grande como inmerecido honor, pero juzgo también de mi deber referir en estos momentos un hecho: la renuncia presentada por el licenciado Acuña como secretario de Estado y del despacho de Gobernación fue aceptada por el primer jefe y en esta virtud he sido llamado para hacerme cargo de esa secretaría. Con este motivo tendré que salir quizá pasado mañana para la capital de la República y he creído necesario ponerlo en conocimiento de ustedes para que de esta manera retiren mi candidatura para presidente del Congreso Constituyente. Y muy especialmente doy las gracias a las personas que se han dignado elegirme candidato para este puesto. Félix Pallavicini, uno de los más importantes miembros del grupo
renovador, intervino a continuación y expresó en el Congreso las siguientes palabras: Señores diputados, el señor Aguirre Berlanga, representando un importante departamento de Estado, estuvo presente al organizarse las juntas preparatorias. Fue un exquisito caballero durante todo ese tiempo con los señores representantes y ha sido un grato compañero de cámara. Debido a pláticas de corrillo, algunos periódicos, inclusive el Universal que dirigía Pallavicini, que está cumpliendo sus 100 años de vida en este año, el periódico El Universal, atribuyeron algunas divergencias de criterio entre el señor Aguirre Berlanga y algunos otros representantes, pero esto no es exacto. Yo os invito a despedir al señor licenciado Aguirre Berlanga, que va a cumplir un encargo de la primera jefatura, a despedirlo con un aplauso y un saludo cariñoso. Aguirre Berlanga presentó de manera formal una solicitud de licencia al Congreso Constituyente para ausentarse y poder hacerse cargo de la Secretaría de Gobernación. El escrito que dirigió a la Cámara decía así: el ciudadano primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, me ha llamado para encomendarme el despacho de la Secretaría de Gobernación, en virtud de haber aceptado la renuncia que el licenciado Jesús Acuña hiciera del puesto que desempeñaba al frente de dicho ministerio. Por esto, me ven en el caso de solicitar de este honorable Congreso una licencia temporal para no concurrir a sus sesiones en mi carácter de diputado propietario por el primer distrito electoral del estado de Coahuila, mientras lo reclame el cargo que voy a desempeñar. Estimo grandemente justificado el motivo que me mueve a dar este paso y espero se accederá a mi muy atenta petición. Protesto a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. Constitución y Reformas, Querétaro, 2 de diciembre de 1916, Manuel Aguirre Berlanga, al ciudadano presidente del Honorable Congreso Constituyente. En el Congreso, a pesar de que se había aceptado su licencia, al pasarse a votación la elección del presidente del Congreso, Aguirre Berlanga quedó en segundo lugar. Luis Manuel Rojas, el presidente, obtuvo 86 votos. Aguirre Berlanga, 68. Aguirre Berlanga siguió al frente de la Secretaría de Gobernación de 1917 a 1920, como parte del gabinete de Venustiano Carranza, cuando éste fue presidente constitucional. Colaboró con Carranza durante los difíciles años de su gobierno, en los que inició la reconstrucción de la economía nacional y en los que buscó fortalecer al gobierno central, sometiendo el desafío de los zapatistas en Morelos y al movimiento contrarrevolucionario de Inés Chávez en Michoacán. Aguirre Berlanga fue de los pocos colaboradores de Carranza que lo apoyó hasta el final. Cuando estalló la rebelión de Agua Prieta, secundada por la mayor parte del ejército, formó parte del pequeño grupo que salió con el Barón de Cuatro Ciénegas de la Ciudad de México hacia Veracruz. Estuvo con su antiguo jefe en los momentos finales, cuando el presidente constitucional fue asesinado en Tlaxcalantongo el 21 de mayo de 1920, y fue a él a quien el primer jefe, agonizante, dirigió sus últimas palabras. Poco después del magnicidio, de manera inconcebible, Aguirre Berlanga fue apresado junto con los fieles carrancistas Francisco Murguía, Francisco L. Urquizo, Juan Barragán
y José de Paula Mariel, a quienes el gobierno de Adolfo de la Huerta, instigado por Obregón, acusó de no haber defendido a su jefe y permitir que fuera asesinado. Estuvo encarcelado en la prisión de Santiago Tlatelolco, en el Distrito Federal. Salió de prisión a fines de 1920 y partió al exilio en Europa. A su regreso, se dedicó a la vida privada, trabajando como abogado, periodista y escritor sobre temas relacionados con la revolución y el derecho, manteniendo siempre incólume su filiación y su ideología carrancista. Trabajó también en la preservación de archivos históricos, estatales y municipales. Publicó varios libros, entre ellos Reformas a la Constitución, Génesis legal de la Revolución Constitucionalista, Errores y aciertos de la Constitución y Legislación revolucionaria del Estado de Jalisco. Aguirre Berlanga falleció en la Ciudad de México el 4 de octubre de 1953. Bueno, hasta aquí estas líneas que alcancé a escribir para esta breve presentación. Quisiera señalar algunas cosas que me parecen relevantes. Por un lado, Aguirre Berlanga formó parte de esta brillante generación de coahuilenses que siguieron a Venustiano Carranza cuando decidió no reconocer al gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta, cuando parecía que todo estaba en contra, que la mayoría de los gobernadores habían aceptado el asalto al poder de Victoriano Huerta, y cuando la mayoría de los más importantes seguidores de Francisco I. Madero habían sido asesinados, habían sido encarcelados o habían tenido que exiliarse. Cuando todo parecía estar en contra del movimiento constitucionalista que proclamó el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, unos pocos de sus seguidores decidieron jugársela con él, incorporarse a una aventura que parecía muy incierta, en donde, al parecer, las fuerzas políticas y militares no les favorecían. Carranza tomó muy en cuenta no solamente el valor y la decisión de quienes lo secundaron desde el primer momento, sino que también fue aquilatando y valorando cada vez más la lealtad, pero sobre todo la capacidad de quienes lo secundaron. Fue un hombre muy perceptivo, muy sensible, que supo valorar la responsabilidad que les había asignado a sus seguidores, y por eso desde muy pronto, dentro del movimiento constitucionalista, Aguirre Berlanga fue ganando presencia, reconocimiento y ascendiendo en las responsabilidades que le encargó el primer jefe. Sus estudios de leyes lo convirtieron en un experto en algunos temas, como el educativo, como el civil, el familiar, y pronto Carranza aprovechó esta formación y este talento jurídico de Aguirre Berlanga para encargarle algunos de los proyectos de legislación preconstitucional que el primer jefe emitió desde fines de 1914 y sobre todo durante el primer semestre de 1915. Aguirre Berlanga participó en la elaboración de la ley del divorcio,
y de algunas de las iniciativas que impulsó el primer jefe desde Veracruz. El otro punto que me parece importante subrayar es que Aguirre Berlanga tuvo la posibilidad de impulsar una importante política de reformas sociales cuando estuvo o como secretario de gobierno o como gobernador interino de Jalisco. Entre 1914 y el primer semestre de 1915, como secretario de gobierno y como gobernador interino, impulsó una importante legislación laboral, agraria, educativa y también antirreligiosa. Como ustedes saben, Jalisco era una de las cunas del pensamiento conservador, había sido uno de los bastiones principales del Partido Católico desde que surgió en 1911. José López Portillo, el abuelo del que fue presidente de México en 1976, fue el primer gobernador católico en el estado de Jalisco en 1911 bajo el gobierno constitucional de Francisco I. Madero. Y como ustedes recuerdan, el Partido Católico se convirtió en un aliado de la dictadura de Victoriano Huerta. Apoyó el golpe militar dado a Francisco I. Madero, la alta jerarquía eclesiástica colaboró con Victoriano Huerta, el Partido Católico formó parte del primer gabinete de Victoriano Huerta, quien les asignó varios ministerios dentro de su primer gobierno. Francisco León de la Barra, quien había estado muy cercano al Partido Católico, fue ministro de ese primer gabinete de Victoriano Huerta, y los diputados que habían conseguido el triunfo en sus distritos electorales en la 26 legislatura maderista, los diputados católicos también se convirtieron en uno de los principales soportes políticos del régimen de Victoriano Huerta. Posteriormente, Huerta rompió esa alianza con el Partido Católico y con otros grupos conservadores, fue endureciendo su postura, fue haciendo a un lado a los civiles con los que había comenzado su gobierno, y descansó cada vez más en la fuerza de las bayonetas. Cesó a los ministros que no eran militares, puso en su lugar a miembros de la jerarquía del Ejército Federal. Los gobiernos de los estados también fueron ocupados cada vez más por miembros provenientes de las Fuerzas Armadas. En la medida en que el gobierno de Huerta se fue militarizando cada vez más, que fue siendo cada vez más represivo, que clausuró el Congreso, todos los grupos, incluso los que lo habían apoyado en un primer momento, tuvieron dificultades con él, y el Partido Católico fue proscrito durante el gobierno de Victoriano Huerta. Sin embargo, el hecho de haber apoyado al golpe militar, de haber saboteado al gobierno maderista y sobre todo la postura de un sector importante de la jerarquía eclesiástica católica que desde un primer momento estuvo en contra del constitucionalismo, hicieron que algunos de los jefes del constitucionalismo, sobre todo los que venían del noroeste de Sonora,
particularmente Obregón, Calles, Murguía, Salvador Alvarado, se destacaron por sus posturas abiertamente anticlericales. En 1916, el que era quizá el más influyente asesor político e ideológico de Venustiano Carranza, Luis Cabrera, a quien el primer jefe envió como presidente de la Comisión Negociadora Mexicana, que en Estados Unidos trató de conseguir el retiro de la expedición punitiva en 1916. Luis Cabrera, quizá si no hubiera sido por el problema de la expedición punitiva, sin lugar a duda, quizá habría sido la figura más importante del Congreso Constituyente de Querétaro. Pero Carranza había considerado de tal gravedad el problema con Estados Unidos por la invasión de la expedición punitiva y por la posibilidad de que estallara una guerra entre México y Estados Unidos, que por eso encomendó a Luis Cabrera, su hombre de mayor confianza, de mayor capacidad, que fuera precisamente él quien se encargara de ir a negociar a Estados Unidos el retiro de la expedición punitiva ante el gobierno del vecino país. Como se prolongaron tanto las negociaciones durante varios meses, durante buena parte de 1916, Luis Cabrera no pudo estar en el Congreso Constituyente de Querétaro. Y estando en Estados Unidos, en 1916, Luis Cabrera publicó un folleto que se trata sobre la cuestión religiosa en México, porque muchos de los obispos, de los curas, de las monjas, sobre todo extranjeros y extranjeras, habían sido expulsados de México por varios de los más importantes jefes constitucionalistas, como Obregón, como Calles, como Murguía, como Diegues, como Alvarado, y se habían ido como exiliados a Estados Unidos. Y desde Estados Unidos, muchos de ellos comenzaron a desarrollar una intensa labor en contra de la Revolución Mexicana y en contra del constitucionalismo, y el gobierno de Estados Unidos comenzó a presionar al gobierno de Venustiano Carranza para que flexibilizara su postura en contra de la Iglesia Católica. Por eso es que estando en Estados Unidos, Luis Cabrera publicó este folleto acerca del conflicto religioso en México, en donde detalló y argumentó la postura del constitucionalismo en contra de un sector del clero católico que había sido abierta y militantemente anticonstitucionalista, que había estado combatiendo desde el púlpito a la revolución, que había estado llamando a sus feligreses a oponerse al constitucionalismo y que había estado apoyando a los enemigos políticos y militares del constitucionalismo. Por eso en este folleto Luis Cabrera trató de fundamentar y de explicar ante el gobierno y la sociedad estadounidenses la razón por la cual el constitucionalismo había tenido que tomar medidas en contra de la jerarquía eclesiástica católica. Ahí se encuentran buena parte de los argumentos que utilizaron quienes al frente de los gobiernos de Sonora, de Nuevo León como Antonio I. Villarreal, de Yucatán como Salvador Alvarado, de Jalisco como Murguía y como Manuel Aguirre Berlanga, tomaron en contra de la Iglesia Católica. Entonces, una de las cosas que cabe la pena señalar es este anticlericalismo que llevó a cabo
Manuel Aguirre Berlanga junto con Manuel M. Diegues cuando estuvieron al frente del gobierno de Jalisco desde fines de 1914 y hasta 1916. Pero también, aparte de este anticlericalismo, es muy importante subrayar las medidas en favor de una educación laica, una educación gratuita, una educación popular que impulsó Aguirre Berlanga desde el gobierno de Jalisco, así como su muy avanzada legislación laboral en favor de los trabajadores. Tanto Diegues como Obregón, Calles, todos estos miembros del grupo sonorense eran muy abiertamente partidarios de mejorar las condiciones de la clase obrera y se convirtieron en aliados de las principales organizaciones de los trabajadores mexicanos desde 1914 y durante 1915. Esta alianza con los obreros fue uno de los factores que les ayudó a derrotar a Villa y a Zapata en la guerra civil. Es muy importante entonces reconocer las medidas en favor de las clases trabajadoras que impulsó desde el gobierno de Jalisco Aguirre Berlanga cuando fue gobernador interino. Y también la reforma agraria que comenzó a aplicar en esa entidad cuando implementó, cuando aplicó, cuando instrumentó la ley agraria que Carranza había emitido el 6 de enero de 1915. De manera que Jalisco fue una especie de laboratorio previo de lo que después hizo el Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente de Querétaro, todas las medidas tan avanzadas, tan progresistas, tan radicales que adoptó, no fueron una cosa nueva. No se les ocurrió en ese momento a los diputados que estaban reunidos en Querétaro. Muchas de las medidas más radicales, más progresistas, más profundas de transformación social que aprobó el Constituyente de Querétaro ya se habían aplicado en algunos estados gobernados por el constitucionalismo, particularmente en Nuevo León con Antonio I. Villarreal, en Veracruz con Francisco J. Mújica, en Yucatán con Salvador Alvarado, perdón, en Tabasco con Mújica, en Yucatán con Salvador Alvarado, en Durango con Pastor Rué y en Jalisco con Mújica, perdón, con Diegues y con Aguirre Berlanga. Toda esta legislación que cristalizó en el artículo 123, en el artículo 27, pero también en el artículo 3 y en el 115 sobre la libertad municipal y en el 130 sobre el predominio del Estado sobre la Iglesia, estos que son los artículos más radicales de mayor profundidad, tienen sus antecedentes directos en la legislación, en los decretos, en las medidas, en la práctica que ya habían hecho algunos gobernadores constitucionalistas durante 1914, 1915 y 1916. De ahí surge este radicalismo del Congreso Constituyente de Querétaro. Y por eso, sin lugar a duda, Aguirre Berlanga habría podido contribuir de manera muy importante de haber permanecido más tiempo en el Congreso. No solamente porque con toda probabilidad hubiera sido el presidente del Congreso, sino porque su formación, su trayectoria, su experiencia y lo que ya había hecho en el estado de Jalisco, sin lugar a dudas, hubieran sido una muy importante contribución al debate y al enriquecimiento de los artículos que aprobó el Congreso Constituyente. Entonces, a pesar de que no formó parte del Congreso cuando comenzó a
elaborar los artículos, a discutir las propuestas y los proyectos de artículos de la nueva Constitución. Su presencia de solo 2 semanas en el Congreso fue muy significativa porque contribuyó a que se definieran las reglas del juego y la mecánica operativa que iba a adoptar la Asamblea Soberana. Finalmente, quiero también señalar cómo Manuel Aguirre Berlanga se mantuvo fiel a sus convicciones, a su lealtad a Venustiano Carranza. Es realmente desconcertante, paradójico, cómo los poquitos que se mantuvieron fieles al primer jefe hasta el final, que lo acompañaron en su último viaje, que expusieron su vida estando en contra de prácticamente todo el ejército que se había sublevado contra su antiguo jefe y que arriesgaron su vida en este último intento de mantener la legalidad y el orden constitucional, cómo estos valientes y leales fueron acusados por quienes asesinaron al primer jefe de que eran culpables por no haberlo defendido. Es una cosa absurda. ¿Cómo Obregón, Calles de la Huerta fueron capaces de acusar a quienes estuvieron en la última batalla del primer jefe de que eran culpables por no haber impedido que ellos lo mataran? Es una cosa de veras de risa loca. Y sin embargo así fue, fueron acusados, fueron encarcelados, fueron juzgados y ante la falta de argumentos jurídicos tuvieron que ser absueltos, pero todos ellos tuvieron que exiliarse. Y no fue sino hasta años después, cuando los sonorenses dejaron el poder, cuando llegaron otros miembros de la familia revolucionaria en el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando esta fracción de la revolución que parecía que había sido la que ganaba, porque el constitucionalismo de Venustiano Carranza en un primer momento fue el grupo que ganó la revolución, 3 años después fue otro de los grupos perdedores, porque quienes ganaron realmente y capitalizaron la revolución fueron los sonorenses. Venustiano Carranza y sus seguidores fueron de los perdedores de la revolución. Y eso lo podemos ver todavía con muchos de los familiares descendientes de estos revolucionarios ejemplares. La mayoría de ellos se dedicó a la vida privada, a la academia, al periodismo. Muy pocos se incorporaron a tareas de gobierno, algunos se dedicaron a escribir, pero la mayoría de ellos siguieron siendo hombres ejemplares, honestos, incorruptibles, hasta el final de sus días. Aguirre Berlanga es uno de estos buenos ejemplos. Muchas gracias.